entrevistado de hoy es Carlos Rosen. Todos los entrevistados hoy tienen currículum bastante extensos, prolíficos diría yo. Tienen un pequeño perfil en el sitio web, se los recuerdo por las dudas. Carlos es socio de BDO Argentina a cargo de las prácticas de Governance, Risk y Compliance. Es presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y justamente el eje de la entrevista con Carlos va a ser todo lo que es el tema compliance y si eventualmente es o puede llegar a ser un nicho de mercado para los abogados. Carlos, muchísimas gracias por estar acá este rato. Sé que sobre todo esta semana tu agenda está que estalla. En un ratito llegamos a eso. Contanos primero qué es el compliance. Bueno, gracias por la invitación. No es fácil definir compliance hoy en día porque es algo que, si bien es relativamente nuevo en nuestro mercado, se viene hablando desde hace mucho tiempo y fue mutando, fue cambiando de forma. No quiero decir que compliance es una especie de ameba porque nadie me va a entender, pero podemos tratar de definir. Hace poquito sacamos en Argentina el libro blanco de compliance, que es un libro gratuito que se puede descargar de la página de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que nos ayuda con algunas definiciones y para alinear criterios. Entonces, compliance es, se puede decir que es la técnica, a veces el arte, de hacer que todos cumplan en las organizaciones con dos cosas básicas. Lo que llamamos requisitos, que es todo lo legal, normas legales, legislación en general, ¿sí? Por trabajar en un determinado lugar, realizar una determinada actividad, cotizar, por ejemplo, en la bolsa. Y todo el otro mundo que le llamamos compromisos, que es todo lo que la organización tiene que cumplir por el simple hecho de querer hacerlo, por considerar que está bien, que es correcto, y últimamente con mucho énfasis en evitar las irregularidades y el fraude. Ok, ¿Cómo aprende una organización a hacer, si querés, lo correcto? Porque digo, nosotros seres humanos sabemos que en nuestra vida diaria tenemos que cumplir ciertas normas y además si queremos le dejamos el asiento a una persona en el transporte público, hacemos, no sé, colaboramos con alguna organización o asociación civil. ¿Por qué las empresas necesitan un área o una práctica o una cultura en particular? ¿Y cómo haces para que una organización internalice justamente eso? Bueno, hace muy poquito hicimos una encuesta entre BDO y la consultora Taquión, que fue una de las que mejor ranqueadas estuvo en la medición de los últimos comicios. Y nos llamó mucho la atención porque la gente dice que el otro va a actuar de una manera incorrecta en mucho más proporción de lo que haría uno mismo, ¿sí? Imaginémonos que le preguntamos a todos, no coinciden los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una empresa para hacer lo correcto? Es algo bastante complejo, de lo cual no tendría que parar nunca de intentar, y básicamente porque podemos decir que en promedio el 15% de las personas actúan correctamente a ultranza, siempre lo van a hacer, el 15% actúan incorrectamente, viven de lo ajeno, y el 70% restante, esto no son cifras exactas, pero son muy aproximadas de promedios en todo el mundo de estudios, el 70% restante es voluble frente al contexto o honestos pero transgresores, y les va a ocurrir algo mentalmente que nosotros le llamamos el triángulo del fraude, que es un fenómeno muy estudiado, donde existe por un lado una presión por tener algo, una oportunidad percibida por privilegios y permisos que tiene la organización, y lo va a poder materializar autojustificándose, y el entorno va a ayudar mucho a que pase del lado de los malos. Entonces, compliance, que erróneamente se centra en una postura legal y en una postura sancionatoria, que es importante, pero no lo es todo, tendría que centrarse en que es una cuestión no legal, sino de comportamientos. El cumplimiento de una ley no es una cuestión legal, es una cuestión de comportamientos para cumplir con la ley. Cuando entendemos eso, vamos a intentar premiar la buena conducta con mucho más énfasis que sancionar la mala conducta. Imaginémonos cuando somos chicos, y hay un caso que nosotros tomamos mucho de ejemplo, que es una nenita de 4 años que no estaba acostumbrada a jugar sola, con la madre viviendo en la casa, ¿sí? Quedándose, eran 2 hermanitas, y esta nena un día se queda 1 hora seguida jugando sola, lo que fue para la madre una descompresión mental impresionante, pudo ver un rato la tele. La nena luego se cansó, vino corriendo y en eso se tropezó y rompió un jarrón.
la madre la cernió el brazo, la encerró en la pieza y la retó. ¿Qué incentivo tiene una persona desde su mínima edad para comportarse bien cuando el buen comportamiento no es premiado y nos centramos solamente en lo malo? Con los adultos pasa exactamente lo mismo. Bien. Esta semana se aprobó, todavía no se publicó, pero se aprobó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción. Esto que vos decías que el compliance tiene mucho de comportamiento y es un error caer en esta asociación directa con lo legal. Esta semana el Congreso te dijo, bueno, también hay una cuestión legal de por medio. ¿Cómo aparece la asociación en medio de este contexto y cómo aparece la abogacía desde tu mirada de no abogado en relación a la implementación de esta ley? Bien, lo que nos da la ley, por supuesto, es un marco en el cual mucha gente que no estaba sobre este tema va a estarlo, ¿sí? El temor al incumplimiento de la sanción tiene consecuencias importantes. Desde esa perspectiva sí es un problema legal compliance porque va a aparecer mucho área de compliance y muchos responsables de compliance y muchos programas de compliance porque la ley lo prevé, ¿sí? La ley prevé un eximente para aquellas empresas que hagan las cosas bien desde la perspectiva de compliance. Y nosotros creemos que el abogado tiene una ventaja muy interesante, si bien no es una actividad exclusiva para abogados el compliance, el abogado tiene toda una ventaja desde todo el conocimiento de lo legal. Entonces, compliance tiene un medio mundo que es toda la parte legal y ahí, bueno, la costumbre de tratar con aspectos jurídicos es muy relevante. Ahora bien, centrándonos en esta ley, es una ley penal, entonces todo el conocimiento de derecho, tanto comercial desde puertas para dentro de la empresa, como penal desde adentro y desde afuera, es esencial. Todo incumplimiento termina en sanciones y yo creo que el derecho penal y los profesionales del derecho penal van a empezar a tener que estar mirando mucho más en la parte preventiva que antes no era el core de su función, porque van a tener que ayudar a que no se produzca todo aquello que les da mucho trabajo hoy. Ok, bueno, ahí hay una punta para trabajar interesante para los que se dediquen o se quieran dedicar a derecho penal. Tengo una consulta, vos hace un ratito decías que aproximadamente el 15% de la gente es cumplidor, o sea, nunca va a cometer una infracción, un 15% todo lo contrario, y hay un 70% que en determinados contextos, situaciones, sí sería más propenso a, bueno, dar el mal paso. ¿Esos valores son más o menos similares en todo el mundo o en todas las regiones, o hay un componente, el famoso, no, bueno, pero si estuviésemos en Finlandia esto no pasaría, esto pasa porque es acá, o por... ¿Eso se ve en estas encuestas que vos traés o de nuevo, hay similitud respecto del comportamiento inadecuado más allá de geografías y contextos? Bueno, este tipo de encuestas son estudios muy complejos que se hacen más o menos cada 10 años y se usan diversas técnicas como focus group, encuestas, etc. Y varían a lo largo y a lo ancho de todo el mapa, pero no se apartan mucho de entre el 10 y el 20% en los extremos, ¿no? Cuando uno dice 15 es un promedio, no cambia mucho, no es que vas a encontrar un país donde es 2% y 96. Okay. Y ahora sí, una última consulta te hago. Vos dentro de la asociación hay una certificación en ética y compliance que dirigís. ¿Qué perfil de alumnos tienen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién se anota? ¿Quiénes la cursan? ¿Para qué? Bueno, yo diría que más de la mitad son responsables de compliance, muchos recientemente designados que tienen el desafío de entender bien de qué se trata esto y adaptarlo y empezar a implementarlo dentro de las organizaciones. Un 70% más o menos son profesionales del derecho. Existen también contadores, auditores, responsables de comunicación, recursos humanos, pero es excepcional. Yo diría que el profesional del derecho está primando entre los principales interesados.